Pero la verdad es que la ocasión merece la pena. Merece mucho la pena. Porque dentro de este ciclo de intelectuales y memoria, que ya tiene mucha tradición en esta facultad, pues hoy está con nosotros don Antonio Gómez Correa. Sin duda, uno de los grandes maestros vivos de la historia del arte en España. Para mí como decano, para esta facultad, que don Antonio Gómez se incorpore a la extensa, y yo creo que, y además, ilustre nómina de personas que han querido compartir con nosotros su biografía intelectual y su biografía humana, pues es un honor tenerlo con nosotros. Y además un honor, es un lujo, es un auténtico lujo, porque don Antonio ha estado y está muy vinculado con el Departamento de Historia del Arte de esta facultad, con la especialidad Historia del Arte de esta facultad. Y en esa medida, don Antonio, si usted me lo permite, me gustaría en una facultad considerarlo uno de los nuestros. Con uno de los nuestros vamos a hablar hoy sobre su vida, sobre su obra, y para eso están aquí los profesores Antonio Moreno y Emilio Villanueva, que van a ser quienes van a llevar el peso de la entrevista, y espero que sea lo suficientemente viva como para poder extraer lo mucho y bueno de don Antonio. Muchas gracias. Antonio Moreno, que no. Muchas gracias. Cuando se me propuso por parte del vicedecano de Actividades Culturales participar en este acto, junto a mi compañero Emilio Villanueva, acepté encantado por lo mucho que ha significado y significa para mí don Antonio Gómez Correa, que a pesar de su juventud, no hay más que verlo. Soy Matusalén, ¿eh? Está en forma. Personifica el catedrático de la Universidad Española de los tiempos modernos, siempre abierto al cambio y a la constante y fructífera investigación, sin dejar a un lado su compromiso con los problemas de la sociedad que le rodea. Catedrático de Historia del Arte de las Universidades de Murcia, Sevilla y Madrid, ha desarrollado su labor docente también en Francia, París, Nanterre, en la Escuela de Altos Estudios y en la de Estrasburgo, Checoslovaquia, Bratislava y Praga, Polonia, Varsovia y Cracovia, Holanda, Escuela de Arquitectura de Delft, Estados Unidos, Nueva York y Carolina del Norte, México, Universidad Nacional Autónoma, Escuela de Restauración de Churubusco, Guanajuato, también en Guatemala, Colombia, Universidad de los Andes en Bogotá, Ecuador, Quito, Perú, San Carlos de Lima, Bolivia, Universidad de La Paz, Argentina, Escuela de Arquitectura de Tucumán y Mendoza. El profesor Bonet se preocupó desde sus comienzos por estudiar parcelas olvidadas en esos momentos por la historia del arte español, como es el caso del prerrománico asturiano al lado del profesor Erlung, de la arquitectura barroca, tema de su tesis doctoral, el arte hispanoamericano, arte contemporáneo, cuando los programas de historia del arte acababan en Goya, musicología, estudió los órganos y fue presidente de la Asociación para la Defensa y Fomento del Órgano Español. ¿Se acuerda cuando estuvimos en Almunia de Doña Godina? Sí. Museología. En los años 50
cuando nadie se preocupaba de la museología, se diplomó en España, se diplomó en esta disciplina por la prestigiosa Escuela del Louvre, director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. En sus tiempos adquirió el único Velázquez que hay en el museo. Y miembro del International Council of Museums, del ICOM, que me abrió a mí muchas puertas también. De la tratadística de arquitectura, del grabado, las medallas, el cine, los sacromontes, los cafés históricos y un largo etcétera. No me detengo en su estudio de arquitectura y urbanismo, de los que hablará el doctor Villanueva. Yo conocí a don Antonio en el verano de 1973. Me lo presentó mi entrañable amigo y maestro Ignacio Henares, que preparaba con él y con don Emilio Orozco la exposición del libro de arte en España para el 23 Congreso Internacional de Historia del Arte, que había de celebrarse en Granada en septiembre de aquel año. Desde entonces se entabló entre nosotros una profunda amistad que se fue enriqueciendo con el paso de los años. Con el maestro viajé al extranjero, Congreso Internacional de Historia del Arte de Bolonia, primer Congreso Internacional sobre Sacromontes celebrado en Varallo, Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en Viena, Congreso Nacional de Historia del Arte de Zaragoza y otros muchos más, lo que me permitió conocer con un guía de privilegio ciudades como Perpiñán, donde veraneaban unas personas excepcionales como lo fueron sus suegros, los padres de su mujer Monique. Roma me enseñó en una tarde todas las iglesias barrocas. El Vaticano, Turín, no puedo olvidar la visita que hicimos a Stupinici. Pisa, Parma, Florencia, con la exposición de los Medici y dos maletas bien cargadas de libros que paseaba yo por la atracción de Florencia. Grenoble, visitamos el museo con los cuadros de Zurbarán, Bolonia, Viena y un largo etcétera, corridos por todos los sacromontes italianos. Me enseñó como punto de referencia en una ciudad los edificios más significativos, a visitar museos. Tienes que llevarte, me decía, una impresión del conjunto. Los detalles los ves con detenimiento en la guía. A visitar librerías de viejos, cementerios, cartujas, catedrales, iglesias, mercados, plazas de toros, exposiciones. A escribir artículos subdividiéndolos en epígrafes. Esto estaba yo empezando. A descansar 10 minutos después de las comidas. Y a muchísimas cosas más. El doctor Bonet es maestro con letras mayúsculas, pues sus discípulos son nombres destacados de la historia del arte. Sirvan de ejemplo Víctor Nito Alcaide, Ramón Gutiérrez, Antonio Martínez Ripoll, Aurora León, que en paz descanse, Francisco Calvo Serrayer, Ángel González García, Jaime Brihuega, María del Mar Lozano Bartolozzi, Sofía Díguez y podía seguir muchos más. Ramírez, por ejemplo. Juan Antonio Ramírez Domínguez. A Juan Antonio Ramírez no. Cristóbal Belda. No sé. Y me detengo, pues hoy hemos venido a oírle. Y le dejo la palabra al doctor Villanueva. Gracias, profesor Moreno. Mi participación en este acto va a ser el de hacerle algunas preguntas al profesor Bonet Correa sobre su contribución, su extraordinaria contribución a la historia de la ciudad, a la historia del urbanismo y a la historia de la arquitectura en esa ciudad. Yo conocí al profesor Bonet Correa en Bolonia en septiembre del año 79 y me lo presentó el profesor Moreno Garrido, que hoy nos acompaña en esta mesa.
Como la mayoría de los que estáis aquí sabéis, el profesor Bonet Correa es uno de los historiadores que más ha contribuido y está contribuyendo desde su investigación a el conocimiento de la ciudad como parte de la historia del arte. El número de publicaciones que tiene, fruto de esa investigación en esta línea, son tan extraordinarias que nos sería prácticamente imposible poderlas nada más que enumerarlas aquí. Yo, en las preguntas que le formule, haré mención de algunas de las obras más importantes y de esa manera todos podremos ir recordando esa contribución que desde los años 50 ha hecho el profesor Bonet a un campo muy específico de la disciplina de Historia del Arte, que es la historia de la ciudad y de la arquitectura. Sin extenderme mucho más, vamos a pasar ya a formularle esas preguntas que creo que son el elemento fundamental de este acto. Profesor Moreno, puede empezar esas intervenciones. Yo empezaré la primera pregunta. ¿Cuál fue la diferencia que usted encontró a fines de los años 50 entre la investigación y la enseñanza de la historia del arte en las universidades francesas y españolas? ¿Quiénes fueron sus maestros en París? Mis maestros en París fueron, en primer lugar, Élie Lambert, que era catedrático de Edad Media. Yo había empezado a trabajar la Edad Media en Santiago de Compostela, aunque después yo, por la tesis doctoral con el doctor Azcárate, me incliné por el barroco, y el barroco cobró mucha importancia en todas mis investigaciones, pero el principio fue la Edad Media y creo que además agradezco esa formación medieval. Cuando se quiere comprender el arte occidental hay que empezar por la Edad Media. Iba a decir, habrá que empezar por lo clásico. Y es indudable que la formación en lo clásico es importantísima, pero la formación en lo clásico se puede llegar después de haber estudiado lo que está más próximo a nosotros y ver lo clásico desde nosotros, desde nuestra posición contemporánea. Voy a contestar de manera concreta porque me iba yo ya a ir perdiendo en una cuestión, y es que, por ejemplo, para lo clásico, yo leí antes el Orfeo de Cocteau que el Orfeo en la mitología, y fue del Orfeo de Cocteau que me interesé por el Orfeo en la mitología, y para mí Orfeo era más vivo, viéndolo desde mi posición contemporánea. Pero bueno, vuelvo a los maestros franceses. Lambert fue el catedrático con el que yo trabajé, más directamente, puesto que estaba en su cátedra. Pero en el mismo Instituto de Historia del Arte, en donde yo trabajé con Lambert, en donde primero fui estudiante y después estuve de profesor, ayudante, lo que se llamaba allí repetiteur, que era como casi los becarios aquí, que entran dentro de una especialidad dentro de un departamento, pues estaba de catedrático de Historia del Arte Moderno Lavedan, Pierre Lavedan. Y tan importante fue para mí Lambert como fue Lavedan. Aunque yo trabajaba concretamente con Lambert, Pierre Lavedan era mi guía, mi mentor en las cuestiones precisamente de algo que me interesaba muchísimo, que me había siempre interesado, que era la ciudad. Y a este propósito, pues mi última visita a Pierre Lavedan fue en su casa, pocos meses antes de su muerte. Y Lavedan, que era un hombre que cuando yo iba a París ya vivía en Madrid, todos los años en Navidad
yo le llamaba y le decía, estoy en París, ¿le puedo ver? Y me decía, pues sí, voy yo a verlo. Y entonces venía a casa de mis suegros, que era donde yo estaba en las vacaciones de Navidad. Llegaba, se tomaba una copita, venía vestido como un señor francés, de traje, una chaqueta negra y un pantalón de rayas de esos como los que llevan los que van de chaqué. Y eso iba siempre. Y una corbatita, él era de la época de Le Corbusier y de esos arquitectos de pajarita. Llegaba. Pero este año me dice, no, venga usted a verme, porque he sufrido un accidente y estoy en casa y no puedo salir. Y fui con un chico francés que estaba en Madrid, en la casa de Velázquez, que también era amigo de él y que ha escrito muchas cosas de urbanismo, y llegamos y en el barrio de Boulogne, que es un barrio en donde está la Renault, en el Sena, un barrio de los años 30. Y una casa de los años 30, una casa de esquina que tenía una habitación que era la habitación de esquina y que, claro, como era esa habitación de esquina, el plano de la casa estaba hecho de forma que todo confluía allí. Y entonces él me dijo, estoy condenado a estar metido en casa, pero, estoy en casa, pero estoy en una ciudad, porque tengo que dar tantos paseos para rehabilitarme y todo esto, y entonces cojo la avenida tal y cual, y me empezó a explicar la casa como una ciudad. El urbanista estaba en él de tal manera arraigada que, claro, era ese principio que viene desde los filósofos, precisamente desde el mundo clásico, que la casa es una ciudad en pequeño y la ciudad es una casa en grande. El comedor es la plaza, o el salón. Las habitaciones son las casas. La entrada de la casa es la puerta de la ciudad. La gran avenida es el pasillo grande. Y como su casa era además una casa hecha por un racionalista del siglo XX, de los años 30, pues era perfecto la explicación. Y ese es el último recuerdo que tengo de mi maestro Pierre Lavedan. O sea, la última vez que lo vi me dio una lección de algo que es eso: la casa es una ciudad en pequeño y la ciudad es una casa en grande. Hay las partes que son públicas, hay las partes que son privadas y hay todo lo que los elementos urbanos, condensados, sintetizados. Su tesis doctoral estuvo dedicada a la arquitectura barroca en Galicia y luego se publicó en un monumental libro con el nombre de la arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Después siguieron otros trabajos sobre arquitectura barroca, como Andalucía barroca, arquitectura y urbanismo, las iglesias madrileñas del siglo XVII, etc. Yo quería preguntarle por qué eligió el tema de la arquitectura barroca en Galicia como primera investigación o para adquirir su doctorado, y qué trascendencia tuvo estos estudios sobre el barroco teniendo en cuenta su producción posterior y sus investigaciones posteriores. Bueno, yo antes hablé de mi formación medievalista y de estar además en una cátedra en París que era de la Edad Media. Y en realidad yo lo que quería hacer era Galicia prerrománica. Y había hecho un trabajo muy grande de Galicia prerrománica y yo participé en varios congresos internacionales de arte prerrománico, incluido el del año 53 que tuvo lugar en España y que hizo Íñiguez Almec. Y ese trabajo lo dejé inédito y que además podría haberse publicado y hubiera sido interesante. Luis Vázquez de Parga, que era muy exigente, Luis Vázquez de Parga, el del libro de las peregrinaciones, y que era pues íntimo mío, porque era de familia gallega, de Lugo,
incluso pues muy emparentado antiguamente con mi familia, como era tan exigente, me dijo, no, esto tienes que tener los textos del latín medieval, tienes que tener no sé qué, tienes que investigarlo más y todo esto. Bueno, pero ese trabajo quedó aparcado, pero Azcárate, que había sido mi maestro en Santiago, Azcárate salió catedrático y llegó a Santiago cuando yo acababa la carrera. Azcárate me dijo, el tema para la tesis doctoral, mejor que medieval, sería el barroco. Y hay algo que es indiscutible, y es que Santiago es una ciudad barroca. Y yo conocía ya, quiero decir, estaba muy empapado, muy metido en la ciudad barroca. Y además, precisamente, eso que yo decía antes de la Edad Media y el barroco, en realidad existen las ciudades barrocas. Las ciudades barrocas ex novo hay muy pocas, y las pocas que hay es un urbanismo de trazado que está entre lo hipodámico y esas perspectivas diagonales, pero en realidad las ciudades europeas y las ciudades más importantes del barroco son casi siempre ciudades medievales. Y en Santiago, la catedral es una catedral románica, bueno, hay una catedral prerrománica, después una catedral, ahí hay un artículo muy importante de Lambert sobre la estratificación de los edificios, como desde la antigüedad, desde el ninfeo que fue Chartres, después sale la primera catedral prerrománica, después la románica, después la gótica, que es la catedral de Chartres actual. Pero en esa estratificación, Santiago tiene la estratificación medieval y barroca. Y indudablemente no era tampoco un salto de decir dejo la Edad Media, era ver la ciudad en su totalidad. Y eso me sirvió muchísimo y indudablemente, así como dicen que el islamismo es la última religión monoteísta en el mundo, es indudable que el último gran estilo es el barroco. Porque el neoclasicismo o incluso las vanguardias y todo esto, pues ya están contenidas en cosas anteriores, pero el barroco sí que es un gran estilo con una unidad y universal. Lo acabo de publicar, va a salir, lo sabe muy bien Rodrigo, porque su padre colaboró en él, el Atlas Mundial del Barroco, que se va a editar está editado, se va a presentar el día 30 en la UNESCO, es una publicación de la UNESCO en que hemos trabajado años y años y que fue una invención mía el hacerlo y que colaboró para toda Hispanoamérica Ramón Gutiérrez. Pues el barroco es algo que tiene tal poder mundial, es tan cosmopolita, es tan expresión de un estado de espíritu fundamental, y casi iríamos a lo de Dors como concepto, que el barroco es algo que nosotros, yo he vivido, hace un rato estaba ahí hablando yo con el decano en el despacho de mis estudios en Santiago. Cuando yo viví en Santiago estábamos pues en la Contrarreforma, tanto mental como y los personajes que había en la universidad y en la ciudad, y estábamos viviendo la época barroca. Como yo también he vivido, ya estoy lanzado, y aunque no lo parezca, y aquí me tienen, tan cosmopolita y tan interesado por las ciudades, habiendo viajado tanto, pues yo he vivido la Alta Edad Media. Porque he vivido la Alta Edad Media, y no os asustéis. Cuando la Guerra Civil Española, cuando yo era niño, yo vivía en Galicia, me tocó la guerra en Galicia. Mi familia tiene un arraigo rural, porque tenemos una casa en el campo, en un valle, y entonces, pues yo vivía en la ciudad, pero teníamos esa casa en el campo, con fincas todas, y las sigo teniendo,
Bueno, pues Galicia se quedó cortada entonces y fue en parte despensa para el ejército del lado franquista, pues fue despensa con León. Bueno, pues no había aceite, entonces cocinaban con mantequilla o con grasa de cerdo. No había petróleo ni carburo, pues se alumbraban con teas, como las medievales. El arado era un arado de hierro, que es el llamado romano, pero que es neolítico. O sea, vivíamos unas condiciones, el campesino y la gente, que eran totalmente las de la revolución agrícola del neolítico. Pues eso había durado, aunque había habido un periodo de industrialización en España en el 19 y parte del 20, en el año 36 la economía redujo en el campo e incluso en la ciudad a una vida medieval. Roturaron a base de azada las montañas para poder sacar, era la provincia de Lugo, cereales. En la montaña se podían hacer cereales, porque el trigo que antes venía de Castilla, para poder tomar pan, tenía que salir de allí. O sea, se volvió, y la mentalidad, bueno, los viajes, pues con aquello, os puede parecer ahora, a vosotros los jóvenes, increíble. Había aquello de los coches, que no había gasolina, que funcionaban con el... No, sí, se ponía detrás una caldera y se metía leña, y el viaje entre Lugo y Santiago, cuando yo ya estudiaba en la universidad, empezaba por la mañana y acababa por la noche. La carretera estaba totalmente destrozada. Y entonces había un farmacéutico, que además era en la mitad del camino, que era amigo de mi familia, que te invitaba a comer, porque había que hacer esas etapas. Y yo recuerdo que una vez me mandaron de Lugo a Orense, donde vivía una abuela mía, y me mandaron con un señor que era notario y pariente mío, y que era marqués, y que me iba diciendo cómo él viajaba en la época de las diligencias. Y yo decía, este señor es tonto porque me está contando lo que estamos haciendo, ¿no? Y era bueno, o sea que esa perfección histórica de la realidad, pues la teníamos a través de eso. Y claro, pues los estudios de medieval y después de barroco, lo barroco era lo moderno, era respecto, pero... Y ya no digamos el barroquismo que había en ese momento en muchas manifestaciones de la vida. Bueno, a otra pregunta, porque si no me lanzo, estoy contando demasiadas anécdotas, quizá. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Universidad de Murcia? Magníficos. ¿Cómo eran sus clases? ¿Cuál fue la reacción de sus alumnos ante autores como Fotillón, Antal, Lavedán, Panofsky, Francastel, Penne, Picover, Blanc, Chastel, y las metodologías que los primeros años de la década de los 60 eran desconocidas por completo en la ola española? Se estudiaba el ángulo, primer tomo y segundo tomo. Ya. Bueno, en eso, claro, es indudable que mi estancia en París fue fundamental. Hay que decir que toda mi familia era como afrancesada, por un lado y por otro. Bueno, yo por un lado tengo hasta una tatarabuela francesa, por un lado de mi padre, pero mi familia gallega era muy de vanguardia y muy... mi madre escribía cosas con seudónimo de vanguardia, está entre las percusoras. Mi tío Evaristo Correa Calderón había sido ultraísta, en fin, y además pues tenía un tío que había vivido en París. Siempre los viajes a París eran, y yo no podía haber ido a París porque la guerra precisamente nos había confinado en aquel rincón de España que era Galicia.
Incluso estaba programado por parte de mi padre el que fuésemos a veranear a Francia el año que, como estalló la guerra, no pudimos hacerlo. Entonces, en París no solo trabajé con Lavedan y con Lambert, sino que pues, conocí a Chastel, a Frank Castell, a toda esta gente, unos como compañeros, otros como mayores que yo, pero toda la bibliografía, todo eso que me interesaba tanto, pues lo viví. Claro, cuando yo llegué a la Universidad Española, todo esto se ignoraba, nadie los había leído. Cuando yo llegué a Murcia, pues yo llegué a Murcia de catedrático, y recuerdo una anécdota muy pintoresca, y es que nos fuimos de excursión. Y nos fuimos de excursión, iba Horacio Capel y gente así, que eran jóvenes, y Antonio Martínez Ripoll apareció de repente haciendo un chiste que era sostenía una carta que decía Viollet-le-Duc y sus muchachos, porque yo había hablado de Viollet-le-Duc y Viollet-le-Duc nunca lo había pronunciado, y era la pandilla, la excursión del autobús era Viollet-le-Duc y sus muchachos. Claro, citaba a todas estas cosas y bueno, de allí salieron pues nada menos que Ramírez, Cristóbal Belda, Germán Ramallo, ¿quién más hay de la época? Son 3 catedráticos de Historia del Arte, que fueron alumnos, Juan Antonio Ramírez, lo he dicho, y después uno que era catedrático de Derecho y que en aquel momento se iba para Arte. Es indudable que esto era novedoso, y lo que yo aportaba era una novedad bibliográfica que después intenté que se publicasen en español y traer a estos profesores, para amigos míos, para que los universitarios españoles abriesen horizontes, ¿no?, nuevos. Una de las contribuciones fundamentales del profesor Bonet Correa a la historiografía internacional ha sido su interés por la ciudad. Ya nos ha hablado de su relación con Pierre Lavedan. Su hermano Yago escribe que en su época de estudiante en Santiago hacía dibujos como viñetas de paisajes urbanos. Sí. Luego vinieron sus contactos en París con Pierre Lavedan, y luego, al regresar a España, en Madrid, pues tuvo mucho interés en introducir en la Universidad Española los estudios sobre la historia del urbanismo. Víctor Nieto Alcaide comenta que, más que inéditos, los estudios de urbanismo en España en los años 60 eran insólitos. Y agrega que en la universidad se hablaba de los temas de historia del urbanismo como cosas de Bonet. Ya. Yo me gustaría saber, pasado el tiempo, cómo contempla, digamos, la respuesta que la Universidad Española, a nivel docente y a nivel de investigación, ha dado a esos esfuerzos suyos desde los años 60 en esta línea. Bueno, pues yo tengo una gran satisfacción en ver que hoy, cuando se estudia los edificios, no se estudian de una manera aislada, se estudian respecto a la ciudad, y que además respecto a la ciudad y a las ciudades españolas se han hecho unos avances enormes. Y he tenido hace 4 días una enorme satisfacción en un libro publicado por este editorial de Barcelona, ¿cómo se llama?, el Serval, pues un libro de Gonzalo Borrás, que me lo manda Gonzalo Borrás, y entonces viene toda la evolución de la historia del arte en España en estos años, y dice, me menciona en diferentes capítulos por diferentes cosas y tal y todo eso, y la primera afirmación que hace es que hay 3 historias del arte que le parecen un poco aparte. Dice, son diferentes pero son un poco aparte, y pone Gaya Nuño, Julián Gallego y Antonio Bonet. Bueno, sigo leyendo el libro y llego a un capítulo, o sea, hay capítulos, y hay un capítulo, sí, toda una parte, se titula Antonio Bonet y su escuela.
Yo ya no sé qué decir, pero me he quedado así, le he tenido que escribir una carta a Gonzalo diciéndole, exageras mucho, y me pone a mí como el que introduce precisamente esa dimensión de la ciudad en la historia del arte español, y entonces pues habla, no solo de mí, habla de todos los libros, empezando por el Mar Lozano Bartolozzi y tal, toda una serie de libros, y le llama Antonio Bonet y su escuela. O sea que de Viollet y sus muchachos he pasado a tener un capítulo que es Antonio Bonet y su escuela. Me llena de vanidad, bueno, sí, un poco. Uno al final pues dice, bueno, ya tiene edad para poder ser un poco así vanidoso, pero bueno, no tanto, pero bueno, exagera. Pero sí, indudablemente hoy se ve ya de una manera diferente la ciudad, y en parte yo he contribuido a que sea esto una forma de ver la historia de la arquitectura y la historia de las ciudades. También hay otra cosa, que antes nadie iba a las fuentes de la literatura, nadie citaba a Ramón Gómez la Serna o a cualquier otro escritor, y no solo Ramón Gómez la Serna, en la época clásica, pues a los actores de teatro tal, de citas sobre la ciudad, y la gente se limitaba a decir esto se construyó en tal, el maestro tal, cual, y cuando veían que tú manejabas textos, pero hoy ya eso lo hace todo el mundo, pero cuando yo empecé decía, pero ¿cómo? Eso, me acuerdo de una cosa, precisamente, que no tiene que ver con la ciudad, pero que tiene que ver, esto es para la iconografía. Antes yo hablaba de Luis Vázquez de Parga, y es precisamente Luis Vázquez de Parga que me lo contó. Cuando la Guerra Civil Española en Madrid, aquella junta que hubo para salvar las obras de arte que estaban en las iglesias o en los palacios de los nobles españoles, y que había que proteger y salvar, la junta aquella, pues estaba don Diego Angulo, estaba Vázquez de Parga, había toda una serie de gente que se dedicaba pues a fotografiar, y después esas obras de arte se devolvieron a sus propietarios. Esas fotografías todas están en el Instituto Diego Velázquez, y todos los papeles que ahora sirven, porque muchas desaparecieron a pesar de eso, y además en aquel momento aportaron un conocimiento, un abanico de cuadros y de obras de arte desconocidas. Bueno, pues en un cuadro que estaba allí, pues Luis Vázquez de Parga lo estaba mirando, y era un cuadro de estos del siglo XVII, extranjero, que tenía una escena que nadie comprendía lo que era. Y Luis Vázquez de Parga dijo, pues esto es de Ariosto, de la Jerusalén liberada. Y ¿qué dice usted? Que es de la Jerusalén liberada. Entonces, al día siguiente viene Luis con la edición de la Jerusalén liberada y lee la cosa, y don Diego Angulo dice, pues tiene usted razón, ¿qué es esto? Y dice, pero usted, ¿por qué ha leído la Jerusalén liberada? Dice, pues hombre, es que la ha leído. Claro, si no se lee, no se puede llegar a saber esas cosas. Y los historiadores del arte, en aquella época, no leían lo que no era historia del arte. Tenían que limitarse solamente a saber quién era la suegra, el suegro, el hermano, el primo del maestro de obras, si estaba en el documento tal, cual, si tenía capitel de no sé qué o no sé qué más, mera descripción o mero dato. La Universidad de Sevilla fue su lugar de trabajo entre 1966, cuando obtuvo la cátedra de arte hispanoamericano, y 1972. ¿Qué le llamó más la atención del arte de América Latina? Su discípula, desgraciadamente desaparecida, Aurora León, nos dice que su actividad no se limitaba a las clases de la universidad,
sino que mantenía inusuales hasta entonces contactos con los artistas locales y los galeristas. Sí. En esta etapa dirigió el Museo de Bellas Artes y adquirió el único Velázquez del museo. Ya. ¿Cómo era la Sevilla que encontró? ¿Qué le interesaba del arte hispanoamericano y cómo fueron aquellos años? Bueno, hablar de Sevilla es hablar algo importantísimo en mi vida. Por la ciudad, por las gentes, por lo que es Andalucía. La Sevilla que yo llegué, pues así como Santiago, que vivía, era una ciudad levítica y anclada en el barroco, en la época de la Contrarreforma. Sevilla estaba entre la Contrarreforma y el siglo XIX, entre la época de Velázquez y la época de Fernán Caballero. Sevilla despertaba entonces. Despertaba porque hubo una feria del libro en la Plaza Nueva y el libro que más se vendió, esto lo sé por Marisa Tudela, que había abierto la primera librería moderna, entonces fue La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, porque la gente, lo de rebelión y de las masas, me parecía que era un libro verdaderamente subversivo, que no tiene nada, porque si hay un libro, no digo esto conservador, pero Ortega es un pensamiento conservador. A ese propósito, yo recuerdo que cuando yo llegué a París, en el año 51, hubo un número de Temps Moderne, la revista de Sartre, que era sobre la izquierda. Libro que diga el número que yo tengo. Es todo un tratado sobre lo que es la izquierda. No le iba a interesar a un español que llega a París algo que se titula La izquierda y que está además Jean-Paul Sartre. Bueno, pues el primer artículo es de Simone de Beauvoir. Y el primer artículo de Simone de Beauvoir dice pensadores de la derecha. Y el primer pensador de la derecha es Ortega y Gasset. O sea, que en España estaba considerado entonces como la izquierda más pura, pero para los franceses. Ortega, y con esto no estoy diciendo que la validez de Ortega sea todo lo contrario. El libro La rebelión de las masas y muchos otros libros de Ortega son importantísimos y el pensamiento de Ortega creo que hay que volverla a revalorizar. El caso es que La rebelión de las masas pasaba por el libro que abría perspectivas nuevas a los sevillanos que leían. Bueno, Sevilla fue un momento magnífico. Y además en Sevilla, yo dirigí en el Correo Gallego un suplemento cultural, cuando no había suplementos culturales en España. Había habido uno en La Noche, en Santiago, de Compostela. Ese suplemento de La Noche de Santiago es tan importante para Galicia que se llama La Generación de la Noche. Yo colaboraba en él y ahora hay publicaciones sobre la generación de la noche y yo estoy incluido en la generación de la noche para la vida intelectual gallega. Bueno, pues en Sevilla hubo ese momento, ese correo que se llamaba Correo de las Artes, en el Correo de Andalucía, en Sevilla. El grupo era pues Carmen Lafón, Gerardo Delgado, Sierra, todos los que son ahora los artistas importantes de la escuela sevillana. Y Pérez Aguilera era el primero mayor que se aproximó, porque le interesaba, que es de Jaén, ahora en este momento una exposición en la Universidad de Jaén, de Pérez Aguilera. Bueno, hubo un momento magnífico de la vida intelectual, todo esto alentado por el padre Javier, y ahí colaboró mi hijo Juan Manuel, que tenía 15 años, y Kiko Rivas, que ahora está colaborando, y que salió toda una vanguardia muy entusiasmo. En la universidad
se habló por primera vez de Picasso, y los alumnos que lo recuerdan, Morales, Alfredo, que yo la primera clase que les di, pregunté quién era Henry Moore, quién sabía quién era Henry Moore, y nadie sabía en la clase. Y dije, pero ¿cómo no sabéis quién es Henry Moore? Y dice Alfredo Morales, que era un chico jovencito, a mí nunca me había hablado. Yo ya al día siguiente sabía quién era Henry Moore. Bueno, pues Sevilla fue para mí muy importante, importantísimo, y fue un momento de que además yo viajaba mucho a Hispanoamérica, era casi el cónsul de Hispanoamérica en Sevilla. El padre de aquí, de Rodrigo, vino, ya él era, pero vino como alumno, y estuvo Nicolini también, bueno, muchos de otros países más, y bueno, fue magnífico. Y mis viajes a Hispanoamérica entonces eran muy constantes. Y ahora que acabo de publicar un libro que todavía no ha salido a la venta, pero que va a salir, muy bien editado por El Viso, sobre monasterios y conventos, un libro así de gordo, y con unas fotografías fenomenales que han hecho exprofeso, de las que yo pedí, pues lo he pasado bomba, porque he vuelto a revivir todos mis viajes. He hecho el viaje a América desde mi mesa, el viaje alrededor de mi cuarto, pero todas las emociones, porque en Hispanoamérica yo visité los conventos de clausura. Claro, en México ya no existen, pero los de todos los otros, y además todos los conventos de los que hablo, todos los he visitado por adentro, por afuera, y lo he pasado verdaderamente, porque lo de América es algo como lo de Andalucía. Los mexicanos dicen que México jala. Lo que tiene Andalucía y lo que tiene también el mundo hispanoamericano, por desgracia ahora está muy convulso, y esperemos que se resuelvan muchas cosas, pero es que te atraen y te cogen y te prenden. Y claro, para uno que se interesa por la ciudad, Hispanoamérica es una maravilla. Las ciudades hispanoamericanas es ver el nacimiento, el desarrollo de la ciudad, el nacimiento cuando nace, y después el barroco, y después el siglo XIX y la modernidad. Las ciudades hispanoamericanas son algo que, y después todo ese viaje de ida con muchas cosas de vuelta, en fin, pues algo para el que se interesa por el barroco y se interesa por el oficio de historiador. Lo que tiene el decano, que es historiador, me lo dirá, es que vives otras épocas y vives la tuya, y para comprender la tuya no la puedes comprender sin lo otro. Los pueblos que no tienen historia no tienen tampoco porvenir. Hay que tener pasado para poder tener futuro. Como las biografías nuestras personales, todas nuestras experiencias vividas se proyectan al futuro. No sé si fue ayer o antes de ayer, Aro Teglen hablaba de la época. Dice que ahora se ha muerto Cela, y Cela es una época, y se murió Barsillac, y es la muerte de una época. Dice, pero yo no me siento en la muerte de una época, porque yo todavía estoy aquí y no soy de esa época, aunque he vivido esa época, soy de esta época. En fin, es toda esa percepción del tiempo y del espacio y de la biografía que mientras uno está aquí, yo con mi edad pues estoy todavía que me siento en el presente, no en el y espera de hacer cosas en el futuro, ¿no? Pero es unas experiencias esas que se tienen, ya que estamos hablando de experiencias, que es el tiempo es una entelequia y mental, hasta el momento en que físicamente pero ya entonces se acabó. Bueno, a ver, sigue preguntando. Hablando de épocas vividas, en el año 72, en octubre de 72, regresa a Madrid. Son los últimos años de la dictadura de Franco. Sí. En el año 75, formando parte de la Junta Democrática de la Universidad, visita a Carabanchel, lo encarcela. Y luego en el 81 coordina un trabajo dedicado al arte del franquismo. Ya. ¿Cómo recuerda aquellos años 70 que Juan Antonio Ramírez, que se ha mencionado aquí,
lo cita como la década prodigiosa, Sí. aquellos años 70, y sobre todo sus recuerdos de esos años y su influencia en este trabajo sobre el arte del franquismo. Bueno, pues claro, el franquismo fue larguísimo y parecía que nunca se iba a acabar. Precisamente en esa perfección del tiempo, cuando estábamos metidos, inmersos en aquello, hay un poeta gallego que escribió un libro, César Emilio Ferreiro, que se llama La larga noche de piedra, traducido al castellano, ¿no? Bueno, es que era una cosa aplastante, estábamos aplastados, ahora, cuando piensa uno lo lejos que está ya el franquismo, pero hay que haber vivido aquello. Bueno, yo estuve comprometido, claro, y estuve en Carabanchel y no voy a contar todas estas cosas que algún día tendré que escribirlas si es que tengo tiempo para ello, como otras muchas más cosas de mi vida. Escribirlas no sino para dejar testimonio de algo que no viví yo solo, sino que vivimos muchísimos españoles. Estabas tú diciendo, que me preguntabas sobre su experiencia en esos años. Sí, y el libro. Bueno, entonces, el libro ese fue algo que a mí me interesaba muchísimo, lo de la expresión del arte del franquismo, y hablando con Ibars, de Valencia, pues me dijo, pues, ¿por qué no escribes sobre ello? Y se interesó mucho por ello Carlos Barral. Carlos Barral, que era una figura increíble, interesantísimo. Yo me fui a Barcelona y estuve con Carlos Barral. Recuerdo que además estaba también Marcé, el novelista, y en varios días pues pensamos en un gran libro. Y ese gran libro iba a ser todo lo de los proyectos, como el Atlas Mundial del Barroco, que iba a ser una obra monumental y resulta una obra muy importante, pero no es lo que yo había pensado, ni la cartografía, ni la tal, ni la cual, ni nada. Es el deseo y la realidad. Acaba uno teniendo que adaptarse a las cosas que son reales. Yo pensaba, por ejemplo, pues en un libro grande, casi franquista, porque como la revista Vértice, y en colores. Por ejemplo, Los Detente, El corazón de Jesús está conmigo. Los Detente, El corazón de Jesús está conmigo, eran unas medallitas, bueno, que eran de tela, y después un cromo con el corazón de Jesús sangrante allí, que se ponían los soldados aquí, para que detente, el corazón de Jesús está conmigo, para que las balas que viniesen no matasen, era detén balas. Bueno, a propósito de eso, yo recuerdo cuando era niño, ya en plan de contar casi un chiste, y a este propósito, la Verán era increíble, porque daba unas clases y siempre tenía 3 chistes a lo largo de la clase para mantener la atención de la gente, y los contaba y se quedaba muy cáustico, muy serio, y hay que contar chistes y anécdotas de vez en cuando para que se acuerden de las cosas la gente. Pues había uno muy gordo en Lugo, que era la guerra la vivía en Lugo, ¿no? Y Pardo Pallín, que era de muy buena familia, era requeté y llevaba la boina roja y tal, pero claro, no fue al frente porque era tan gordo que no podía ir. Era un chico joven, pero gordo, y decían, ese no puede ir al frente porque es un parapeto, porque como era tan gordo, y le llamaban parapeto. Bueno, pues era un parapeto el detente, corazón bueno, pues yo pensaba una lámina toda así grande, con toda la colección que yo tenía de detentes. Hubiera sido una maravilla. En el libro de cuadernos de cátedra solo hay 3 reproducidos, porque no había más dinero que para tanto de color y tal, y había que hacer la muestra. Pero entonces, eso hubiera sido una obra monumental. Y quedó en un librito pequeño. Un librito pequeño que se vendió fatal, porque lo que creía Barral y lo que creíamos nosotros, que la gente estaría interesada por
el franquismo, ¿qué va? La gente lo que estaba interesada era por olvidar el franquismo. Y lo que no quería era que les enseñasen un librito sobre el franquismo. Eso, solo 4 rojos lo leían, pero los demás, nada. Pero está ahí, y es un librito que abrió con el libro de Cirlot pues una brecha para unos posibles estudios. Y hoy me acaban de dar aquí el Congreso ese del franquismo 2 tomazos, que los miraré encantado. Esa es la historia de ese libro sobre el franquismo, en el que colaboraron pues todo un montón de gentes de mi seminario y amigos míos. Antonio. Una de las facetas más importantes del doctor Bonet Correa era la de poner a los estudiantes de Historia del Arte españoles al día. Y ha desarrollado y desarrolla una labor importante como editor y ha sido propulsor de textos fundamentales para los estudiantes de Historia del Arte. Recordemos el libro del Loser, que fue... Sí. El de la literatura artística. Bueno, es que yo creo que eso fue, sí, indudablemente una labor importante, la de la editorial Cátedra, con todos esos libros que proporcionaron una bibliografía que era inexistente. Yo recuerdo cuando estudié en Santiago, en la historia del arte era el padre Naval, y los libros más modernos que podíamos encontrar eran los de la colección Labor, y no había más. Y después la breve historia maravillosa de la pintura española de la Fuente de Ferrari, que era un libro de antes de la guerra, pero que estaba aumentado por la Fuente Ferrari, y para de contar. Después, claro, hubo una aportación muy grande que fue la de l'Ars Hispania, es indudable. Bueno, para el arte universal, pues el Summa Artis, pero faltaba toda esa literatura de pensamiento, pero esto era muy importante hacerlo, traducir y publicarlo. Pero yo creo que de Cátedra, más importante aún que todo eso, fue que al hacer 3 colecciones, una de grandes textos, otra de manuales y otra de cuadernos, que tanto en unas como en otras yo pensé que teníamos que los españoles hacer la historia del arte también desde nuestra posición. Y entonces empecé a encargar a la gente, aquí he encargado a gente que está aquí en la sala, el volumen correspondiente sobre... creo que el último es el de López Guzmán sobre el arte pudéjar. Bueno, pues esto, encargar a españoles que se hiciesen textos españoles sobre... Y dio resultado. Nieto empezó a escribir, Ramírez, tal, etcétera, etcétera, Sofía Dieguez, hay todo que haber, y no solo de Madrid, sino de Barcelona, y se publicó sobre Dao Alset y sobre el Paso, y desde se abrió toda una... pero por autores españoles, y temas que no estaban tocados, muchos de ellos en España, y creo que ha sido útil. Después ya vino Alianza Forma, muchos libros que yo quise publicar y que me los rechazaban, porque ahí está la cosa, en Cátedra, porque, por ejemplo, pues cuando yo propuse que se publicase La leyenda de oro de Jacobo de la Vorágine, y que se lo dije al padre Osaba, el que después fue del Museo de Cuenca, que había un dominico viejo que lo iba a traducir, y que lo tradujo para Cátedra. Cuando llegó a Cátedra dijeron, pero eso ¿quién lo va a comprar? Y después resulta que hicieron ediciones e ediciones, porque claro, interesaba a los de literatura, a los de historia, a los de historia de la religión, a lectores que les gusta la literatura hagiográfica, y a historiadores del arte,
Bueno, pues Cátedra no lo publicó porque dijo que no, que eso no iba a interesar absolutamente nada. Bueno, yo me llevaba un disgusto. ¿Quién lo recogía? Alianza. Y decía, ponernos tal. Había una competencia entre... Después yo acabé publicando un libro en Alianza, pero había una competencia entre una y otra. Pero fue un paso adelante para España. Y además, eso, de libros, de textos fundamentales de la literatura artística española también. No solo el Schlosser, sino el... Bien, yo quería hacerle una última pregunta. La mayoría de las personas que hay aquí son estudiantes de la especialidad de Historia del Arte, futuros historiadores del arte, y me gustaría que usted, desde su experiencia, nos comentase un poco cómo ve esta disciplina cara al futuro, es decir, cara al siglo XXI que estamos comenzando. Dale. ¿Cuáles son las líneas de investigación que usted cree que van a ser prioritarias y cómo considera que puede evolucionar esta disciplina? Sí. Bueno, yo no soy futurólogo, no sé cómo va a evolucionar. Lo que sí puedo hablar es de cómo están los estudios de historia del arte español en este momento en España, y los que estáis en la brecha. Y los que estáis en la brecha, profesores jóvenes, sois estupendos y estáis muy bien encaminados, y creo que la historia del arte va por buen camino y que se están haciendo trabajos sumamente importantes y muy interesantes. En este sentido, además, esto de las autonomías ha venido muy bien, porque antes había lo de los estudios locales, pero de las autonomías no son estudios locales, son estudios vistas con una perspectiva y con una dimensión mayor que lo de aquellos viejos estudios locales. Estudios locales por los cuales yo tengo mucho respeto, porque hay libros de tipo local que son importantísimos e imprescindibles. Pero hoy hay una producción enorme sobre el patrimonio, sobre las obras de arte, sobre las ciudades, sobre los problemas de estética, sobre los problemas de pensamiento, de filosofía, que creo que son y que van muy bien. Ya los estudiantes, empiezo a desconocer a los estudiantes, porque yo ya soy emérito y ya no tengo el contacto ese del profesor con el alumno. Todavía doy un curso de doctorado, pero al curso de doctorado ya vienen más filtrados, y además no lo doy en las aulas universitarias, lo doy en la academia. Pero creo que hay jóvenes que se interesan y que siguen y que tienen una gran, se les ve con una gran formación. Lo que sí creo es que la historia del arte no solamente es la labor de investigación, es indudable que hay que vivir, que los que ahora son estudiantes tendrán que estar pues o en la universidad o en institutos de investigación o en museos o en galerías de arte, y hay puestos, pero no hay tantos como quizá hay historiadores del arte o futuros historiadores del arte. Yo creo que la historia del arte, pues dado como va en este momento, puede dar de sí muchísimo. Espero que estas nuevas generaciones, aunque no soy futurólogo, aporten de verdad conocimientos. Yo a veces me asombro de los magníficos trabajos que hacen muchos jóvenes, no solo los de vuestra generación, sino incluso más jóvenes, y hay unas posibilidades además con internet, con todas estas cosas que no teníamos, para viajar. Si yo contase cómo hice mi tesis doctoral, pues no te digo. Por ejemplo, pues vuelvo otra vez al pasado, pero Monfero, en Galicia, estaba en un lugar perdidísimo. Tuve que ir, porque yo no tenía coche, claro,
en autobús hasta un pequeño pueblo. Y allí me dijeron, no, para ir a Monfero tiene usted que subir esta montaña y bajar al valle que está del otro lado. Y allá me tenéis subiendo la montaña, bueno, increíble la vista de Monfero allá abajo. Y bajar hasta Monfero y fotografiarlo. Y cuando te fallaba una fotografía, era como una cosa tremenda. Además, las máquinas de fotografía que llevábamos entonces eran distintos. Bueno, es que eso a mí me queda, tengo un asombro increíble por un granadino que era don Manuel Gómez Moreno. Si ustedes van a Penalba de Santiago, que está antes de Ponferrada, en el Valle del Silencio, que es una verdadera maravilla, la carretera es de un riesgo todavía enorme, porque son así, para subir a ese valle alto. Pero, pues eso lo descubrió don Manuel Gómez Moreno. ¿Cómo supo que en Penalba de Santiago, allá, que hoy cuesta el llegar allí, llegó el mulo con aquellas máquinas de... Y es una maravilla Penalba de Santiago. A todos una iglesia mozárabe entre Galicia y León. Bueno, pues aquello hoy ya no existe. Hoy a Monfero se llega, está uno delante en coche y está delante con carretera asfaltada delante de la fachada. Bueno, pues que aprovechéis muy bien todos los jóvenes todas esas cosas que tenéis. No os dejéis tampoco esto que os domine todas esas máquinas o todas esas cositas, porque ante todo lo que hay que tener es cabeza, no solo medios, pero aprovechar esos medios. Hoy tenéis unas posibilidades increíbles de trabajar y yo creo que sí, que se van a aprovechar. Ojalá se aprovechen. Y además aquí con los buenos profesores que hay en Granada, y no lo digo porque estoy aquí en Granada, pero yo además, no sé si decir la palabra provincia, yo soy provinciano, o sea, pero las universidades, no se puede decir de provincias, las universidades como la de Granada, que no son macro universidades, hay más contacto entre el profesor, el alumno, se puede pasear. Tú antes me preguntabas, mi experiencia de Murcia, no sé, me preguntaste, Murcia lo pasé maravillosamente bien, porque estaba entre Madrid y Murcia, no me trasladé a Murcia, sino que me quedé con mi familia en Madrid y yo iba a Murcia. Y allí estaba en el Colegio Mayor, y allí en el Colegio Mayor pues cenábamos y nos íbamos a pasear al Malecón, y íbamos hasta la estatua de don José María Muñoz, que fue un señor del siglo pasado que tenía una estatua que parecía un cudurro, parecía un patesi, bajito, pequeño, chaparro, que fue el que pagó las obras aquellas, en bronce. Y entonces, todos aquellos diálogos, eran los diálogos de la escuela peripatética, y era ese contacto profesor-alumno, ese se puede tener en los campus pequeños, ya en Madrid, nada. Nada más que los contactos en el ascensor con los colegas y en el despacho con los alumnos, por lo menos cuando ya hace unos años yo abandoné la universidad, y después el resto, pues... Y eso no, aquí estáis en un sitio en que podéis aprovechar eso y la dimensión humanista de la disciplina. Y la historia del arte, porque trata de cosas bellas, la puede dar, aprovecharla y seguir adelante, y ojalá podáis continuar esta escuela granadina de historia del arte. Última pregunta. Con el profesor Bonet podíamos estar dando un curso, pero de los de 20 créditos. Charlatán soy, ¿eh? Glosando todo su importante currículum vitae. Yo le queda por hacer muchas preguntas de su paso por Arco, de su interés por los órganos, de su estancia en Granada, de su etapa como académico de San Fernando y de su actual labor como director del museo, pero yo lo resumiría todo en una frase que me impactó y que me hace identificarme totalmente con la concepción del doctor Bonet Correa
desde siempre y su pensamiento sobre la historia del arte. Lo decía su hermano, recogiendo palabras suyas, que la clave de comprender el arte está en poseer una cultura total. ¿Cómo se va a comprender el ritmo de la historia o sensibilizarse frente a una obra si no se entiende las circunstancias que la han generado? Yo creo que esa visión de la historia del arte es la que ha puesto en práctica el doctor Bonet y nos ha llevado detrás de eso a muchos, aunque es muy difícil, y por eso la ilusión de conseguirlo nunca se puede conseguir. Pero ahí está la ilusión de... Al final la vida es una ilusión, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. ¿O queréis que siga? En Santiago de Compostela, cuando yo era estudiante, vino a dar una conferencia sobre el secreto de la filosofía, fijaros, el secreto de la filosofía, don Eugenio d'Ors. Bueno, y era la época de que había apagones, esto era por la noche, y se apagó la luz. Y entonces, en aquel gran paraninfo de la Universidad de Santiago, con aquellas pinturas y toda aquella cosa, trajeron unas velas y tendieron las velas y don Eugenio d'Ors siguió hablando del secreto de la filosofía. Y entonces, de repente se hace la luz, vuelve la luz, pero al cabo de un rato muy largo, porque entonces los apagones eran muy grandes. Y dijo, dice, bueno, tengo que continuar. Miró la hora y dijo, pero saben ustedes, yo puedo continuar todo el tiempo que quieran, yo soy infinito. Don Eugenio d'Ors era infinito, yo no soy don Eugenio d'Ors y no soy infinito. Ahora, si queréis seguimos hablando aquí hasta las tantas, pero hay que darle un límite a las cosas, ¿eh? Pues yo únicamente reiterar las gracias a don Antonio Bonet por haber querido estar con nosotros, por habernos enseñado las cosas que nos ha enseñado, que son mucho más importantes, y viendo el vídeo con detención tendremos ocasión de poder rumiarlas, y que con maestros como usted la Universidad Española merece la pena. Muchas gracias. Gracias.